Buenas tardes. Quiero agradecer a la Sociedad Española de Mineralogía por la invitación a esta charla y también por la iniciativa, ¿no?, de tirar adelante esta especie de ciclo de conferencia divulgativa sobre temas concretos, ¿no? Y hemos empezado por yacimientos minerales. Gracias también a Dídate, a José María, ¿no?, que de alguna manera han liderado y han tirado adelante esta iniciativa. ¿Se me escucha bien? Sí, Joaquín, se te escucha bien, se te escucha perfecto. Estupendo. Bueno, cambiamos un poco de registro. En esta segunda parte, como el título indica, yo voy a hacer una pincelada sobre yacimientos minerales. ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el futuro? En función, por supuesto, de la información que manejamos actualmente con respecto a yacimientos minerales y transición energética. Un término que en los medios de comunicación diariamente escuchamos, ¿no? Transición energética. Transiciones que ya hemos vivido, ¿no?, en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando pasamos del carbón a hidrocarburos, y la transición que en la que estamos enfrascados actualmente hacia energías renovables. Yo adelanto en la presentación un poco el mensaje que quiero que se lleve a casa. La primera cuestión es que esto que denominamos transición energética es totalmente dependiente de los recursos minerales. Es un poco lo que voy a intentar ilustrar. Esa dependencia de la transición energética, de la disponibilidad, del suministro de minerales, que todos los estudios indican que esa demanda de minerales será cada vez mayor, sobre todo si vamos a un escenario de energía de emisiones cero en el 2050, que necesitamos geólogos, es lo que están aquí escuchando, profesores de secundaria, colegas de la universidad. La geología tiene futuro. Voy a intentar ilustrar que el problema existe, la necesidad existe, entonces necesitamos formar geólogos que tengan capacidad de habilidad de explorar yacimientos minerales. Esa exploración es cada vez más desafiante. Los yacimientos minerales que encontraron los fenicios, que encontraron los romanos y que se continuaron descubriendo en los últimos siglos, estaban muy cerca de la superficie. Los yacimientos minerales que están por descubrir, el desafío es que cada vez están a mayor profundidad, lo cual implica una formación geológica muy integral, con métodos, con formación en geofísica, por ejemplo, en métodos indirectos de detección, lo que sería geología del subsuelo. Y finalmente una serie de reflexiones de que de alguna manera probablemente tendremos que aceptar la minería. Es un término maldito, minería, y tal vez cerca de casa, ¿no?, si queremos ir a esta transición energética. Y de eso un poco va lo que traigo para compartir con vosotros en esta presentación. En teoría hablaremos de esto, ¿no?, de transición energética y yacimientos minerales, seguridad energética y suministro de minerales críticos. ¿Cuál es la situación en la Unión Europea? Minerales críticos y la vulnerabilidad de la Unión Europea con respecto al suministro de estos minerales. Ese sería el problema. Después quiero hacer una pincelada sobre qué soluciones tenemos actualmente y en el futuro a esa demanda de metales críticos. Sobre todo, qué son depósitos no convencionales de yacimientos minerales, equivalente a lo que serían no convencionales en el mundo de hidrocarburos, pensar en fracking. ¿Qué potencialidad hay en balsas de residuos mineros? Recursos minerales del fondo marino, reciclaje minería urbana, una pincelada porque de esto se va a dedicar una charla. ¿Qué es agromining? E inclusive un poquito de minería espacial. Y con este paquete de potenciales soluciones, recursos minerales, minería, realidad versus opinión. ¿Qué leemos, qué escuchamos, qué son opiniones y cuáles aproximarnos a lo que sería la realidad? Eso es un poco la idea de lo que quiero, repito, compartir. A nivel introductorio, todos estamos al corriente de las conferencias de Naciones Unidas
sobre cambio climático. El año pasado tuvimos la COP26 en Glasgow, que ratificó el compromiso que se había adquirido de neutralidad de carbono para el 2050 en la COP21 de París en el 2015. Todos estos compromisos, estos objetivos que son muy ambiciosos, cambiar de un sistema energético basado en combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o no emisiones de carbono basado en fuentes renovables, transición energética. Estamos todos enfrascados, la Unión Europea, todo también lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? Y estamos cada vez nos acostumbramos a continente climáticamente neutro, transición hacia una energía limpia. La he puesto entre comillas y voy a matizarlo más tarde. Pacto Verde Europeo, dejar de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero en el 2050. Desarrollar un sector energético basado en gran medida en fuentes renovables, ¿no? Eso si entramos en cualquier de las páginas web de Bruselas, de la Unión Europea y en los medios de comunicación, pues todo esto es una terminología que no suena mucho. Y leemos en los medios de comunicación cambio de modelo energético, impulso de la renovable, ley de cambio climático, cumplir el Acuerdo de París, el carbón no tiene futuro, transportes eléctricos. Todo esto, estos objetivos son totalmente, como comentaba al inicio, de esta transición energética hacia energías renovables, dependen de la disponibilidad de minerales. Ese es el mensaje más importante de esta charla. Esto ha dado lugar a todos nosotros que trabajamos en el campo de la mineralogía, a escuchar términos que hace 10, 15 años no manejábamos, ¿no? Como minerales para la acción climática o minerales críticos para la transición energética, ¿no? Hay toda una proliferación de nombres, ¿no? Minerales energéticos. Y voy a mostrar un poquito cuál es el problema con algunos ejemplos de estas fuentes de energía renovable. Y empecemos con la energía solar. La energía solar es una consumidora de metales, los cuales se extraen de minerales, de yacimientos minerales, se forman y lo buscamos, un poco como explicó Lorena en la conferencia anterior. Por ejemplo, en una placa fotovoltaica, pues no es solamente un problema de metales críticos, que voy a explicar ahora, sino de metales base, de esos metales que hemos usado tradicionalmente para fabricar estos paneles solares. Necesitamos aluminio, hierro, plomo, níquel, zinc y una serie de metales que son desafiantes desde el punto de vista de la exploración geológica. Por ejemplo, el galio, el indio, el germanio. Cuando hablamos de indio, estamos hablando de un metal que su abundancia en la corteza terrestre está por debajo de 1 parte por millón, es inferior a 1 gramo por tonelada. Significa que tenemos que remover una tonelada de roca para extraer 1 gramo. 1 gramo por tonelada. La abundancia del indio es inferior a 1 parte por millón. En el caso del germanio es inferior a 2 partes por millón. Y en el caso del galio, inferior a 20 ppm o 20 gramos por tonelada, ¿no? Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de una tecnología que llevan metales que son escasos. Metales que hay poca producción, muy pocos distritos mineros donde se está extrayendo como mena principal, por ejemplo, algunos de estos metales. Estos metales se obtienen sistemáticamente o mayoritariamente como subproducto de otro tipo de mena principal, por ejemplo, de zinc o de cobre. Y todo esto genera un problema a la hora inclusive de hacer estudios, pronósticos de futuro. Esto es en el caso de la energía solar. No podemos quedar sobre todo con indio, galio, germanio. En el caso de la energía eólica, de los aerogeneradores, también hay una serie de metales bases que son necesarios para su fabricación. Por ejemplo, cromo, níquel,
y una serie de metales que también son muy escasos. De esto hemos oído hablar mucho en los últimos años en los medios de comunicación, las famosas tierras raras. Aquí disprosio, neodimio, prasiodimio son tierras raras, extremadamente. La disponibilidad no es que sean tan escasas en la corteza terrestre, pero la producción está concentrada en muy pocos países y sobre todo el refinamiento, el procesamiento de estas menas, que voy a desarrollar un poco más adelante. En el caso de las baterías, todos hemos oído hablar recientemente en los últimos meses, ¿no?, de la Alianza Europea de Batería, y en el caso de la batería, sobre todo, una serie de metales que también son críticos del punto de vista del riesgo de suministro para la economía, la Unión Europea, por ejemplo, el cobalto, ¿no?, o el litio, que son metales necesarios para la fabricación, ¿no?, de estas baterías, y todo lo que tiene que ver con almacenamiento de energía y sobre todo para lograr la implantación del vehículo eléctrico. En el caso de los vehículos eléctricos, traigo el ejemplo de las tierras raras. Los vehículos eléctricos, ya sean híbridos o sean eléctricos estrictamente, son depredadores de tierras raras. Aquí podemos ver para diferentes componentes de este tipo de coche que es necesario la utilización de tierras raras, tanto tierras raras ligeras, lantano, cerio, por ejemplo, como tierras raras intermedias, como tierras raras pesadas, como iterbio, por ejemplo. En este sentido, hay un informe demoledor del año pasado, mayo del 2021, de la Agencia Internacional de la Energía, que tiene que ver exactamente, es un mapa de cuál es la situación, donde viene a poner de manifiesto que el suministro fiable de estos minerales, a partir del cual se extraen estos elementos, son cada vez más importantes. El concepto de crítico viene definido sobre todo porque son muy importantes para la buena marcha de las economías, pero por otra parte hay un riesgo de suministro de esta materia prima debida sobre todo a posible escasez geológica, pero no exclusivamente, también a limitaciones ambientales, es decir, el recurso puede estar, el yacimiento puede existir, pero hay restricciones ambientales que impiden extraer ese recurso y sobre todo a cuestiones geopolíticas. Muy importante el tema de las cuestiones de la geopolítica que hay detrás de todos el mercado de minerales actualmente. En este informe de la Agencia Internacional de la Energía hay una serie de metales que ellos consideran críticos. Entre ellos está el cobre, el cobalto, el níquel, el litio, las tierras raras, el cromo, el zinc, los metales del grupo del platino y el aluminio. Llamo la atención sobre todo a lo que es el tema de vehículos eléctricos y baterías. Como pueden ver, son críticos tanto los estudios pronósticos que hay de cara al 2030, 2040, 2050, con diferentes escenarios, donde tanto el cobre, el cobalto, el níquel, el litio, las tierras raras y el aluminio se consideran, de acuerdo a este informe de la Agencia Internacional de la Energía, críticos para la fabricación de estas tecnologías. El despliegue de estas energías limpias para la transición energética implica un aumento significativo de la demanda de minerales y, por supuesto, de geólogos que tengan la capacidad de encontrar esos recursos. Como se puede ver en esta figura, en la parte superior, donde se compara el uso de metales en un coche eléctrico con respecto a un coche convencional, se puede ver cómo un coche convencional, pienso en un Mustang, por ejemplo, de la década de los 90 del siglo pasado, para su fabricación no necesitaba litio, no necesitaba cobalto, no necesitaba tierras raras,
pero actualmente estos coches eléctricos, estas expectativas que hay de que este parque de vehículos se incremente de una manera considerable en los próximos años, pues esto implica disponibilidad de yacimientos minerales, de recursos minerales donde se puedan extraer. Lo mismo pasa con la generación de energía. Aquí se puede ver en la parte inferior cómo energías fósiles, basadas, por ejemplo, carbón, gas, consumen mucho menos metales que las energías renovables, placas fotovoltaicas, energía eólica, ya sea en tierra o sea en mar. El resumen, a nivel de resumen, la idea es que el sector de la energía se convierte en el principal consumidor de minerales. Eso es uno de las conclusiones de este informe de la Agencia Internacional de la Energía del año pasado. Sector de la energía, principal consumidor de minerales. Eso también era difícil de imaginar hace 10, 15 años atrás. En la figura muestra diferentes escenarios, un escenario de política declarada por gobierno versus un escenario de desarrollo sostenible, pero en cualquiera de los dos escenarios lo que se puede apreciar, es que de cara al 2040 crece la demanda, el consumo de litio, de cobalto, de níquel, de cobre, de tierras raras. La producción de muchos de estos minerales para la transición energética está más concentrada geográficamente que la del petróleo y gas natural. Esto es muy importante, y es un poco lo que comentaba al inicio de los temas de la geopolítica que hay detrás. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la figura cómo gas natural o petróleo, ninguno de los países tenía más del 30 o el 40% de la producción, ¿no? En cambio, cuando miramos los yacimientos minerales, la concentración es extremadamente grande. Aquí, por ejemplo, el cobalto, en la República Democrática del Congo, más del 60% de esos recursos, de la fuente de ese cobalto, viene de un solo país. En el caso de la tierra rara, el 60% está en un solo país, China, y en el caso del platino, el 70 o más del 70% en el caso también de un solo país, en Sudáfrica. Aprovecho a la pregunta que hacían en la conferencia anterior. Estos yacimientos de cobalto en República Democrática del Congo es una tipología de yacimiento que denominamos cobre en sedimentos. En el caso de la tierra rara está asociado probablemente a un tipo de yacimiento que denominamos carbonatitas, asociado a rocas carbonatíticas. Y en el caso del platino, en Sudáfrica, son yacimientos asociados a grandes complejos ígneos, máficos, ultramáficos, estratificados. Los tres tipos no están asociados a borde de placas. Se forman procesos que no tienen que ver con límites convergentes de placa. No es solamente un problema de la fuente, sino también de dónde se procesa esta materia prima. China ha construido una posición de liderazgo, sobre todo en cobalto y litio, basada en sus capacidades de procesamiento. Tal vez el mundo occidental, Europa, deberíamos aprender de lo que ha hecho China en toda la cadena de valor de esa materia prima. No solamente ha ido a la fuente, pero ha ido también a todo lo que es la tecnología, valor añadido, todo lo que tiene que ver con procesamiento. Y el mapa es el que está en esta figura. En cobre, mayor país donde se procesa, se refina esos metales es China. En el caso del litio es China. En el caso del níquel, el cobalto, la tierra rara es China. Y eso es la situación actual. ¿Qué pasa en Europa? ¿Cuál es la situación de Europa? La Unión Europea es totalmente dependiente de las importaciones de materias primas minerales. China es la principal fuente de suministro, pero no solamente China, por ejemplo, el niobio,
Más del 80% del niobio que consumimos en Europa proviene de un solo país, viene de Brasil. Casi el 80% del litio viene de Chile. Más del 90% de algunos metales del grupo del platino, como el iridio y el rutenio, más del 90% vienen de Sudáfrica, y más del 98% de las tierras raras ligeras, tierras raras pesadas, vienen de China. Y el 40% del paladio, ese metal que es imprescindible para los catalizadores de toda la industria automovilística europea, proviene de Rusia. Y en los medios de comunicación hemos leído cómo en los últimos meses, sobre todo a partir de la guerra o de la invasión, estrictamente invasión rusa a Ucrania, los precios de las materias primas se han disparado. Uno de los precios que se ha disparado es el precio del paladio. En algunos momentos, en los últimos meses, 2 meses, llegó a estar por encima de $3.000 una onza, 30 gramos, alrededor de 30 gramos de paladio, $3.000. Actualmente está por encima de $2.300 una onza, muy por encima del valor del oro en el mercado, el cual es un referente en general, ¿no? Y esta es un poco la situación de Europa. Es decir, el mensaje para llevar a casa es que la Unión Europea es totalmente dependiente de las importaciones de materias primas, minerales. Y tenemos un recuerdo, ¿no?, con el tema de la pandemia, qué significa ser totalmente dependiente, ¿no? Cuando dependíamos de importar mascarillas, ¿no? No éramos capaces de fabricar mascarillas en Europa. Ya vimos lo que pasó, y esta situación con los recursos minerales es una fotografía. Bueno, la figura es muy ilustrativa, ¿no?, en el sentido de la dependencia que hay de todos estos metales, que repito, que son imprescindibles para la industria europea y sobre todo para todas las tecnologías que tienen que ver con transición energética. En este sentido, Europa ha despertado. Hace ya varios años hay diferentes iniciativas europeas para intentar, de alguna manera, contrarrestar esta situación. Y generalmente, sistemáticamente, Europa cada 3 años hace un listado de lo que considera materias minerales críticas, que todas no son minerales, pero la mayoría sí. Repito, esa criticidad es función de la importancia económica y del riesgo de suministro. Y aquí, por ejemplo, lo que estoy mostrando es el último listado de estas materias críticas, que es del 2020, que son críticas para la Unión Europea, ¿no? Significa que esa vulnerabilidad de la Unión Europea es vulnerabilidad en parte porque no hemos renunciado a extraer del subsuelo europeo y de procesar en Europa esas materias primas minerales. Pero realmente Europa es rica en yacimientos minerales, es rica en recursos minerales. La península ibérica en particular es rica en yacimientos minerales, en recursos minerales. Y bueno, esto es parte de la situación. Tenemos una industria que es totalmente dependiente de estas materias primas, pero no queremos o prescindimos de alguna manera de cerrar toda la actividad minera en Europa, o la mayoría de esa actividad, e inclusive del procesamiento metalúrgico de muchos de estos minerales, porque indiscutiblemente hay un impacto ambiental que lleva asociado esa industria metalúrgica. Pero repito, los recursos están en Europa. A esa situación, el mensaje es que es necesario buscar y desarrollar nuevas fuentes de suministro. En esto no hay duda, todo el mundo está de acuerdo. Y voy a hacer ahora voy a contar qué alternativas tenemos a esas fuentes de suministro. En primer lugar, tenemos los yacimientos convencionales, estos grandes depósitos de yacimientos de minerales, yacimientos minerales,
Por ejemplo, en Sudáfrica, cuando hablábamos de platino anteriormente, yacimientos en Sudáfrica, en el complejo Bushveld, que albergan más del 50-60% de las reservas mundiales de muchos metales del grupo del platino, por ejemplo. En el caso de las tierras raras, aquí tenéis el mayor yacimiento del mundo, es lo que estoy mostrando en la imagen, es el depósito Vallanovo, está en el norte de China, hacia la frontera con Mongolia, y lo que estamos observando en la foto es un carbonato de tierras raras. De aquí sale las tierras raras, o puede salir parte de las tierras raras que va a parar a un motor eléctrico, a un imán permanente, necesario para todas estas tecnologías relacionadas con la transición energética. Estos son carbonatos de tierras raras, es decir, no es una calcita, no es un carbonato de calcio, no es una dolomita, no es un carbonato de calcio y magnesio, es un carbonato de elementos de tierras raras. En este caso es un mineral que se denomina predominantemente basnacita. Basnacita es un grupo, son carbonatos de tierras raras. Y estos son depósitos convencionales de tierras raras, son depósitos donde se extrae predominantemente las tierras raras que consumimos actualmente, depósitos convencionales. Y parte de la solución pasa por continuar evaluando los recursos que hay en estos distritos mineros que albergan estos yacimientos. Otra alternativa es lo que denominamos depósitos no convencionales. Lo que estoy mostrando aquí ahora es un depósito de bauxita. Bauxita, mena de aluminio, son bauxitas, en este caso bauxitas kársticas, como la que tenemos aquí en el Mediterráneo. Aquí bueno, estoy hablando desde Barcelona, aquí en Cataluña, en el Prepirineo, en los catalánides tenemos depósitos, pero depósitos de este tipo hay en las Béticas o en Italia, Grecia, Albania, Francia, son típicas bauxitas kársticas o tipo mediterráneo. Estas bauxitas kársticas, no todas, pero algunas de ellas pueden contener tierras raras. Y minerales de tierras raras. El ejemplo que estoy poniendo aquí, que estoy mostrando, es un depósito del sur de la República Dominicana hacia la frontera con Haití. Son depósitos que se han explotado tradicionalmente para extraer aluminio, pero estos son resultados de nuestro grupo de trabajo, donde hemos encontrado en estos yacimientos minerales de tierras raras, carbonatos de tierras raras, fosfatos de tierras raras, hidróxidos y óxido que contienen tierras raras, y podría considerarse que es puede llegar a ser una fuente no convencional de tierras raras. En estos yacimientos, donde el enriquecimiento, en el caso este de República Dominicana, es extremadamente grande, los contenidos en tierras raras pueden estar en el orden de % en peso de la suma total de elementos de tierras raras. Entonces, esto hoy por hoy es un objetivo importante de exploración y un foco, ¿no?, en el cual los geólogos tienen un campo importante, buscar donde los libros de texto dicen que no debería haber. Y este es un buen ejemplo, ¿no? Y entraríamos en lo que denominamos, repito, depósitos no convencionales. Un ejemplo, esto sería Vallanovo en China, un depósito convencional, tradicional de tierras raras, asociado a carbonatitas, depósito, mineralización de tierras raras asociado a un yacimiento de bauxita. ¿Significa esto que todas las bauxitas están enriquecidas en tierras raras? La respuesta categóricamente es no, pero algunas bauxitas kársticas pueden estar enriquecidas en tierras raras. Y este concepto de valorización de la mena, donde el impacto que genera esa minería para extraer aluminio, hay un valor añadido que esa mena, que además de extraer aluminio se pueda extraer tierra rara, es muy importante. De hecho, entraría en lo que denominamos minería circular, dentro de la economía circular, que sería la evaluación íntegra de la mena que se extrae, ¿no? A esas soluciones de la demanda de metales, minerales críticos, un objetivo importante también son las balsas de residuos.
esos pasivos mineros, que son problemas medioambientales, cómo podemos revalorizar, que puede inclusive ayudar a restaurar el impacto medioambiental de la explotación minera, son los residuos, las balsas de residuos. Aquí pongo un ejemplo, sigo con el tema de las bauxitas. La industria del aluminio, y que se extrae predominantemente de bauxitas, genera muchos residuos. Estos residuos se conocen como lodos rojos y se calcula que aproximadamente por 0,72 toneladas de residuos por tonelada de alúmina producida. Hoy por hoy se está haciendo mucha investigación en cómo valorizar esos residuos. Aquí pongo un ejemplo de evaluación de estos lodos rojos, donde se puede recuperar metales, elementos de tierra rara, por ejemplo, neodimio, escandio, un metal muy buscado, de un alto valor, donde se puede recuperar más del 60% del escandio, casi el 80% del neodimio de estos lodos rojos, de este residuo, de transformar un problema medioambiental, ¿no?, en parte de la solución a esa demanda de metales críticos. Esto se conoce, hay una gran proliferación de nombre últimamente, ¿no?, con todo lo que es la exploración y evaluación, caracterización de estos minerales, y usan también el término technoferric mining, ¿no?, para definir la evaluación de estos recursos. Aquí tenéis otro ejemplo de estos residuos, cómo se pueden valorizar. Ahora estamos en el noreste de Cuba. En el noreste de Cuba, aquí están una de las reservas más grandes de níquel del mundo, níquel y cobalto del mundo, asociado a unos suelos que se desarrollan sobre rocas ultramáficas que denominamos lateritas niquelíferas, y se puede ver en la parte inferior derecha de la imagen. Estas son la balsa de residuo del procesado de estas cortezas lateríticas. Cuando analizamos el níquel en esa balsa de residuo, aquí puede haber un 0,4, un 0,6% de níquel. Entonces, probablemente hoy, y sobre todo en el futuro, el yacimiento será la balsa de residuo, ¿no? Entonces, eso es un poco el mensaje que quiero enviar. A esas soluciones, potenciales soluciones de metales críticos, están también los fondos marinos. Esto es una realidad, hoy por hoy es una realidad. Hay muchas empresas y estados, ¿no?, explorando los fondos marinos. Las reservas de metales críticos que hay en los fondos marinos es muy importante. Reservas de cobalto, de elementos del grupo del platino, de níquel, de varios metales, ¿no? Actualmente, repito, hay varias empresas evaluando, y servicios geológicos a nivel de Estado, evaluando los recursos que hay en los fondos marinos, y esto es una realidad a la que nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, en este informe de la Agencia Internacional de la Energía, vienen a decir el año pasado que, por ejemplo, Noruega ya tiene planificado para el 2023 probablemente dar licencia para comenzar la explotación de sulfuros encontrados en sus aguas jurisdiccionales. Los geólogos y profesionales de ciencia de la Tierra en general, esto es un tema que el cual dará mucho que hablar, ¿no?, porque realmente muchas de los recursos que se han delimitado, el impacto ambiental, lo que puede provocar a los ecosistemas, eso no está del todo bien estudiado, controlado, cuál es el impacto que puede generar esa minería, y esto ha conllevado, por ejemplo, que empresas automovilísticas o tecnológicas como Samsung, Volvo, Google, han anunciado una moratoria de un compromiso de no utilizar materiales extraídos de minería de fondos marinos hasta que no se conozca muy bien, esté muy bien delimitado y evaluado el riesgo que puede generar. A esa solución de materias minerales críticas
también es muy importante lo que se está haciendo en reciclado, ¿no? En eso Europa, Bruselas, tiene muchas expectativas, unos objetivos ambiciosos de reciclado en todo lo que es economía circular, desde el diseño del producto que permita un reciclado óptimo al final de la vida útil. Y aquí, por ejemplo, estos son trabajos de laboratorio, pero donde se puede ver que es tántalo, el famoso coltan, parte de ese coltan tántalo, que es necesario para, por ejemplo, capacitadores en circuitos electrónicos, que hay una parte de ese tántalo que se puede reciclar. En cualquier caso, el reciclado, la minería urbana, va a haber una charla dedicada solamente a esto, es parte de la solución, pero no es la solución. Es parte, no tenemos soluciones mágicas a esta demanda, hay un grupo de soluciones que pueden ayudar a solucionar el problema. En cualquier caso, el reciclaje, cuando es posible, nunca puede llegar al 100%, y sobre todo que hay una serie de metales que hoy por hoy su tasa de reciclado es extremadamente baja. En el caso, por ejemplo, de el galio, el indio, el niobio, el escandio, estamos hablando de tasas bajísimas de reciclado. Inclusive en las tierras raras, tanto ligeras como pesadas, estamos hablando de reciclado por debajo de un 10%. Otra de las iniciativas, ¿no?, de las soluciones que tenemos a esa demanda de metales críticos es el agromining. Aquí traigo un ejemplo de extracción de níquel, agricultores de metales. Yo recuerdo siempre, mis estudiantes, si hay alguno conectado, seguro que recuerda de alguna diapositiva, en la Sociedad de Geólogos Económicos de Nevada, que hay un cartel que pone, si no se cultiva, habrá que extraerlo de una mina. Eso en la década del 90 tal vez era verdad, del siglo pasado, a inicio de este siglo, pero hoy por hoy, con el tema del agromining, hay que relativizar. Probablemente se pueda cultivar agricultores de metales, ¿no? Estos son plantas, en este caso que traigo aquí, estos son plantas hiperconcentradoras de níquel. Existen cientos de plantas hiperconcentradoras de níquel. Son plantas que se desarrollan sobre suelos, suelos que están donde afloran rocas ultramáficas, serpentinitas en general, rocas ultramáficas, peridotitas, dunitas, harzburgitas. Esas rocas ultramáficas son rocas muy ricas en magnesio, muy pobres en silicio, y generalmente estos son suelos muy poco fértiles, suelos donde las comunidades que habitan suelen ser muy pobres. Estos son grupos, sobre todo de colegas franceses, de Nancy, australianos, del Reino Unido, donde lo que estoy mostrando a la derecha es una parcela experimental en Albania, donde afloran estas rocas ultramáficas, estas serpentinitas, donde se puede cosechar, se hace la recogida y hay tecnología para extraer níquel, un níquel que es muy puro, para temas de tecnología relacionada con energía renovable, su uso es indicado. Y lo interesante de estas plantas es a lo que llegan a concentrar de níquel. Por ejemplo, en una de las que está aquí, en la parte inferior izquierda, estamos hablando que llega en las hojas de 1 a 2,5% de níquel. La ley de níquel, para explotar un yacimiento laterítico, estamos hablando hoy por hoy alrededor de 1,2, 1,4% en peso de níquel. En un yacimiento magmático de níquel-cobre, como lo que hay en Rusia, en Norilsk o en Sudbury, en Canadá, estamos hablando de leyes que están también entre 1, 2%, e inclusive hay depósitos donde la ley de níquel puede estar por debajo de un 1% de níquel. Las hojas de esta planta llegan a tener, en este caso, 2,5% de níquel. Pero es muy interesante la otra, la savia de alguna de estas plantas. La savia llega a contener 16% de níquel, ¿no?
¿Significa que el agromining es la solución a la demanda de metales críticos? No, pero es parte de la solución. Necesitaremos geólogos en los próximos años, seguro, para seguir buscando, encontrando, explorando yacimientos minerales, pero todas estas son partes, son parte de la solución, ¿no? Esto puede parecer, y no podría ser de otra manera, a ciencia ficción, pero todos también hemos oído hablar últimamente en los medios de comunicación, ¿no?, de minería espacial, ¿no?, recursos de la Luna y los asteroides. Hay mucha información en que pueden consultar. Por ejemplo, este estudio del MIT del 2016, un asteroide con un diámetro de 500 metros puede contener alrededor de 175 veces la producción global actual de platino. Estos recursos están sobre todo en la Luna y particularmente en el cinturón de asteroides, donde alrededor de 600.000 asteroides han sido reconocidos. Este que está aquí, el PHYSIC 16, con 226 kilómetros de diámetro. Esto hay mucha literatura, repito, que pueden consultar en internet. Esto es la BBC News, donde la noticia decía que el asteroide vale más que la economía global de nuestro planeta y que está en la mira de la NASA. Puede valer más que la economía global de nuestro planeta, pero hay que llegar a él, y no solamente vencer la gravedad para llegar y la tecnología para llegar, sino también para retornar ese recurso al planeta. Entonces esto lo pongo más que todo como algo de lo que se está haciendo. Hay empresas con inversión y hay estudios, muchos grupos trabajando en minería espacial, aunque no es una solución a corto plazo, pero está por ahí, ¿no? Y termino, no sé si voy mal de tiempo, 5 minutos, y termino con algunas consideraciones finales. Energías limpias, verdes. A mí particularmente, cuando leo en los medios de comunicación el concepto energías limpias, puede que sean casi seguro más limpias que las que están basadas en combustibles fósiles, pero estrictamente no son energías limpias. Todos los componentes que he comentado anteriormente necesarios para la fabricación de estas tecnologías se exploran utilizando combustibles fósiles, se extraen utilizando combustibles fósiles y se benefician. La metalurgia que hay detrás, la gran mayoría está basada en combustibles fósiles. Hay diferentes estudios, por ejemplo, en el caso de las placas fotovoltaicas, hay estimaciones que dicen o estiman que la huella de carbono se compensa antes de los 2 años antes de 2 años, perdón, y que comienza y que y después sigue generando electricidad sin emisiones durante 20, 30 años. En el caso de los aerogeneradores, 5 o 7 meses, y genera electricidad sin emisiones durante 30 años. Son estimaciones, no tomarlo literalmente, pero sí quedarse, o sobre todo que quede la idea de que estas tecnologías indiscutiblemente son necesarias. La transición energética a día de hoy está basada en ella. Limita o reduce, mitiga todo lo que es el calentamiento global, eso sin duda, pero estrictamente en la fabricación hay una huella de carbono, ¿no?, sobre todo por los metales que conllevan. Independientemente de, creo que he mostrado la importancia de estos yacimientos minerales para la transición energética y para cumplir con estos objetivos que no medioambientales, ¿no?, sobre todo de llegar al 2050 con 0 emisiones, pero paradójicamente la minería se considera una actividad maldita, independientemente de que toda esa tecnología está basada, a día de hoy, con la tecnología disponible, está basada en la disponibilidad de estos metales. Cuando tomamos un patinete eléctrico aquí en Barcelona, una bicicleta eléctrica o un coche eléctrico,
está basada en estos metales. Nos estamos comunicando ahora con toda esta tecnología gracias a los yacimientos minerales y a los metales que se extraen de sus minerales. En cambio, como comentaba anteriormente, se considera una actividad maldita. Es simplemente entrar en los medios de comunicación y verlo, ¿no? Aquí traigo algunos recortes de prensa. Por ejemplo, El País publicaba una masiva protesta reclama contra la reapertura de una mina de cobre en Touro, en Galicia, un sulfuro masivo. Debajo tenemos una también donde es una manifestación no a la mina, contra la mina de litio de Valdeflores en Extremadura. El Castilla-La Mancha, más de 4.000 personas dicen no a la mina y muestran su rechazo al proyecto de tierras raras. 98% recordar de las tierras raras que Europa importa vienen de China. La idea es hasta dónde nuestra sociedad, todos estamos de acuerdo en que hay que mitigar ese cambio, esas emisiones de CO2, reducir esas emisiones de CO2. Todos estamos de acuerdo en ir a un escenario de cero emisiones en el 2040, descarbonizar nuestra economía, pero todo ese proceso, repito, depende de yacimientos minerales, de recursos minerales. Lo digo en versión castellanizada, sí, minas sí, pero aquí no. Por si acaso no a la mina. Es un tema que con datos deberíamos reflexionar. Hay países del denominado primer mundo, Canadá, Suecia, Finlandia, Australia, son países mineros por definición, con una gran minería activa. Si en un sitio esa minería se puede hacer con un control riguroso, es en el denominado primer mundo, donde hay un Estado fuerte, con una legislación medioambiental que hay que cumplir, y simplemente lo dejo aquí. He intentado mostrar al inicio, durante toda la charla, la importancia, la dependencia de esos metales para ese modelo de sociedad, de dónde estamos y a dónde queremos ir, pero no queremos mina en Europa, y a veces no solamente mina, tampoco queremos parques solares, ¿no? La idea para llevar a casa es que la transición implica minería, no pueda gustar o no, pero si queremos cumplir esos objetivos, a día de hoy implica minería. Indiscutiblemente se está haciendo mucho en I+D+I. El intelecto humano puede llegar muy lejos, y seguro que la dependencia de esos metales a mediano plazo se reducirá cuando la tecnología se desarrolle. Pero a día de hoy esa dependencia está ahí. El ejemplo son las baterías. Hoy por hoy las baterías de iones de litio son eficaces, son eficientes. Vamos a necesitar litio, vamos a necesitar cobalto, vamos a necesitar grafito para manganeso, cromo, panadio, para la fabricación de esas baterías. Y la otra idea importante es que los recursos minerales, los yacimientos minerales, no se pueden desvincular. Yo recuerdo la crisis del 2008-2009, cuando, por ejemplo, La Vanguardia publicaba Honda desplaza la producción en Italia y despide al 52% de la plantilla. Deslocalizar, es una palabra maldita, ¿no? Deslocalizar. La producción de moto de Honda la puede deslocalizar, pero los yacimientos minerales, a diferencia de otras industrias, no se pueden deslocalizar. La foto que pongo es de Chuquicamata, Chuqui, para mis colegas chilenos, pero que lleva más de 100 años de explotación y muchos años más que le quedan. Esa mina está ahí. Podemos decidir dónde extraerlo.
Es decir, podemos decidir si extraemos o no extraemos el recurso, pero no lo podemos deslocalizar. Y termino con una serie de reflexiones. La primera es, de conclusiones. Los objetivos de una transición energética hacia energías renovables dependen de la disponibilidad de minerales. Los geólogos seremos necesarios en los próximos años. Los recursos minerales del planeta, afortunadamente, están lejos de agotarse. Por cuestiones de tiempo no he entrado aquí. Los recursos minerales son finitos, eso no hay ninguna duda, pero no se van a acabar en 10, 15, 20, 30, 50 años. Lo que va a limitar extraer los recursos minerales, por un lado, van a ser restricciones medioambientales o el consumo energético, es decir, que no sea rentable, viable su extracción. En los próximos años, probablemente por mucho tiempo, tendremos que enfrentarnos al dilema moral planteado por NIMBY, mina sí o mina no, o mina sí pero en mi casa no. Los recursos de la tecnosfera no pueden satisfacer todas las necesidades. Los recursos minerales del planeta seguirán siendo una fuente imprescindible de materias primas minerales para las próximas generaciones. Y los depósitos no convencionales de hoy, el ejemplo que ponía de bauxitas, pueden ser depósitos convencionales de mañana. La percepción pública sobre los recursos minerales, aquí los profesores de secundaria, bachillerato, profesores de ciencia de la tierra en la universidad, tenemos, más que todo es brindar los datos y que cada cual, por supuesto, que haga su valoración, pero la percepción pública, lo que la sociedad lee, lo que la sociedad escucha, en muchas ocasiones se basa en información sesgada y opiniones tendenciosas. Y para terminar, recomiendo mucho este libro, La guerra de los metales raros, de un periodista francés, creo que el año pasado fue editado en castellano. Lo que es subrayado aquí, las tecnologías verdes entre comillas, han puesto a la humanidad en vía de una tercera revolución industrial y energética. Como las dos anteriores, se basa en un recurso primordial. Pero los consumidores, a diferencia de lo que ocurría con el carbón y el petróleo, no conocen en absoluto. Muchas gracias por vuestra atención.